El día de hoy vamos a presentar el caso clínico de cabeza y cuello. Los participantes somos Mariana Lozada, Catherine Vargas, Natalia Forero Ladino. Alejandra Jiménez. Y José Alejandro Barreto. el cuello está dividido en tres grandes zonas y estas son las zonas de Monzón. La zona uno se extiende desde la clavícula hasta el cartílago cricoide. Las grandes estructuras que tienen mayor riesgo en esta zona son los vasos como las arterias subclavias, las venas brachiocefálicas, la arteria carótida común y el arco aórtico y las venas yugulares. La zona 2 se localiza entre el cartílago cricoides y el ángulo de la mandíbula. Contiene las estructuras como la laringe, la faringe, la base de la lengua, las arterias carótidas internas y externas, venas yugulares, médula espinal, glándula tiroides y pares craneales bajos del tronco encefálico. La zona 3 es el espacio comprendido entre el ángulo de la mandíbula y la base del cráneo. Contiene las mismas estructuras cervicales que la zona 2, pero algunas de ellas son ligeramente más superficiales a medida que ascienden. La arteria carótida común se origina a la derecha en la base del cuello, de la bifurcación del tronco brachiocefálico. Esta vena asciende por el cuello por delante de los procesos transversos de las cuatro últimas vértebras cervicales. La arteria carótida externa nace de la bifurcación de la carótida común, específicamente en el cuello va a dar la rama tiroidea superior y la arteria laringea superior, y la rama cricotiroidea que va directo al cartílago cricoideo. La arteria subclavia a la derecha nace del tronco brachiocefálico y a la izquierda nace del arco aórtico. Esta arteria da múltiples ramas, como la arteria vertebral del tronco costocervical, nace la intercostal profunda y la cervical profunda. También da la rama torácica interna y en el otro tronco, que es el tiro cervical, da la supraescapular, la transversa del cuello y la cervical ascendente. El drenaje venoso del cuello va a acompañar a las arterias tiroideas y las venas que lo acompañan son la tiroidea media, la tiroidea superior y la tiroidea inferior. Estas, las tres, forman el plexo tiroideo impar. La vena tiroidea superior y la tiroidea media drenan a la vena yugular interna y la tiroidea inferior drena a las brachiocefálicas que se unirán para formar la vena cava superior. En cuanto a los nodos linfáticos, se usan los cervicales y profundos para drenar. Estos están pegados a las venas yugulares internas. Uno muy importante es el nodo yugodegástrico. En el cuello cursa un músculo superficial cutáneo llamado platisma, que se extiende anterosuperiormente del tórax a la cara. El músculo esternocleidomastoideo atraviesa el cuello y lo divide en tres regiones: anterior del cuello, esternocleidomastoideo y lateral del cuello. En la región anterior se extiende entre la línea mediana anterior y el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. Está cruzada entre los músculos digástrico y homogioideo. Se subdivide en cuatro trígonos. El trígono submandibular está limitado hacia arriba por el borde inferior de la mandíbula, hacia abajo por los dos vientres del digástrico, y encima del vientre posterior del digástrico se encuentra el músculo estilogioideo. En el fondo del trígono está formado por el músculo giogloso y el milogioideo. El trígono contiene la glándula submandibular, situada en el espacio que separa el milogioideo del giogloso. El trígono carotídeo está limitado por arriba por el vientre posterior del digástrico, por abajo por el vientre superior del homogioideo y por detrás por el borde anterior del esternocleidomastoideo. El trígono supragioideo está limitado superolateralmente por el vientre anterior del digástrico, medialmente por la línea mediana anterior e inferiormente por el cuerpo del huesogioideo. En su fondo se encuentran los músculos milogioideo y genioideo. El trígono infragioideo está limitado superolateralmente por el vientre superior del homogioideo, inferolateralmente por el borde anterior del esternocleidomastoideo y medialmente por la línea mediana comprendida entre el hueso gioideo y la escotadura yugular del manubrio esternal. Se encuentran además los músculos infragioideos, las glándulas tiroidea y paratiroideas, la laringe y parte superior de la tráquea, la faringe y parte cervical del esófago. La región esternocleidomastoidea corresponde al músculo esternocleidomastoideo, conocido como el músculo llave en la cirugía del cuello, y separa sus dos regiones, anterior y lateral. Este músculo está cubierto por el platisma y sus límites están dados por los bordes y extremidades de este músculo.
La parte inferior de la región presenta la fosa supraclavicular del esternocleidomastoideo. La región lateral está limitada por el músculo esternocleidomastoideo por delante, el músculo trapecio por detrás y el tercio medio de la clavícula por abajo. El vientre inferior del homogioideo delimita inferiormente el trígono homoclavicular y superiormente el trígono homotrapecial. Se encuentran los músculos escalenos, que descienden oblicuamente a los lados de la columna vertebral, los largos del cuello y de la cabeza, que están por delante de los cuerpos vertebrales, el músculo elevador de la escápula, descrito con el miembro superior. Hacia el ápex de la región cruzan los músculos esplenio de la cabeza y semiespinal de la cabeza, descritos con el dorso. Además, encontramos en esta región el plexo cervical, formado por 3 anzas provenientes de los ramos anteriores de los 4 primeros nervios cervicales. Bueno, para la descripción del caso tenemos un paciente masculino de 21 años quien ingresa el 28 de agosto en la madrugada refiriendo que hace aproximadamente una hora presentó una agresión por arma blanca en el cuello por un conocido mientras se encontraba en una fiesta. Manifiesta que estaba consumiendo bebidas alcohólicas y previo al evento tuvo una discusión en donde otras personas salieron lesionadas por elementos contundentes en diferentes partes del cuerpo. El paciente refiere presentar sangrado en el lado derecho de su cuello con sensación de pesadez y dolor a la movilización. Niega signos de dificultad respiratoria. Como antecedentes personales, el paciente tuvo una apendicectomía a los 12 años, no tiene ningún antecedente patológico, no consume ningún medicamento, es fumador pesado con un índice de 25 paquetes al año. Refiere consumo de sustancias psicoactivas tipo cannabinoide y tiene como antecedentes familiares un padre diabético. El paciente ingresa con unos signos vitales, con frecuencia cardíaca de 90 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 14 respiraciones por minuto, una tensión arterial de 130-80 milímetros por mercurio, una temperatura de 36.5 y una saturación del 98%. Al examen físico, el paciente presenta una escoriación en región temporoparietal derecha sin sangrado activo. A nivel del cuello presenta una herida lineal oblicua en zona 2 del hemicuello derecho, a unos 2 centímetros, casi 3 centímetros laterales con respecto a la línea mediana. La herida tiene una longitud de 3 centímetros, presenta sangrado activo moderado y presenta un hematoma perilesional pulsátil a la palpación. Aproximadamente 5 centímetros que ha ido aumentando de tamaño desde el ingreso. El paciente llega con aliento alcohólico y ni estamos presentes sin otras alteraciones al examen físico. Según el nivel de gravedad, se clasifican las heridas de trauma en grado 1, las cuales no atraviesan el músculo cutáneo del cuello. Las de grado 2 son penetrantes asintomáticas. Las de grado 3 son lesiones vasculares o de la vía aérea. Las de grado 4, hemorragia exsanguinante o riesgo de asfixia inminente. Las diferentes estructuras anatómicas posibles de lesión pueden ser clasificadas en 4 grupos con implicaciones diagnósticas particulares: lesiones vasculares, lesiones de la vía aérea, lesiones esofágicas y lesiones nerviosas. En este caso, el paciente tiene una lesión vascular. Consideramos que Jesús David presenta una herida de grado 3 abierta por lesión con arma blanca. La lesión de Jesús David está entre la mandíbula, lo podemos ver en la primera imagen, entre la mandíbula y el cartílago cricoides, a 2,5 centímetros laterales de la línea mediana y una longitud de 3 centímetros. La herida pudo haber penetrado el músculo platisma, podemos observar en la primera imagen, en la segunda. También pudo haber penetrado el esternocleidomastoideo. Debido a que es una herida de grado 3 abierta, el arma blanca probablemente lesionó la carótida común. Vemos en la última imagen, carótida común, y también pudo haber lesionado la arteria tiroidea superior. Lo que nos hace saber que es una lesión arterial es el hematoma perilesional pulsátil. Las causas de sensación de pesadez del paciente son por el hematoma pulsátil presente en la herida, posiblemente generado por el pseudoneurisma de la carótida externa. También puede ser por la ingesta de alcohol, por el dolor en las extremidades. La fascia puede estar afectada porque posibilita la movilidad general. Puede que la fascia del paciente se encuentre levemente degenerada. Su estado de alcoholemia puede que contribuya a que disminuya la absorción de agua por parte de la fascia. El hematoma hace presión en la fascia, dando así esa sensación de pesadez. La probabilidad de que haya tocado el nervio vago, el cual se encuentra posterior a la carótida común, y el nervio laringio recurrente es baja, ya que el paciente no presenta síntomas relacionados con estos nervios. No tiene dificultad para hablar ni disfonía. Cabe resaltar que estas imágenes son representativas y no son exactas al caso de Jesús David.
Para articular un diagnóstico anatómico en el paciente debemos tener en cuenta los hallazgos clínicos. Primero, la localización de la herida en la zona 2 del cuello, a 2.5 centímetros de la línea mediana, de forma lineal y oblicua. Esto nos lleva a pensar que es un trauma vascular. El siguiente hallazgo de hematoma pulsátil expansivo más un sangrado activo como tal es el más importante, ya que nos lleva a pensar en un diagnóstico de lesión vascular arterial y no venoso, dado que es pulsátil. El hecho de que el paciente se encuentre estable durante un tiempo prolongado de más o menos una hora nos conduce a descartar un daño severo en la arteria carótida y nos acerca más a una lesión vascular de la arteria tiroidea superior, rama adyacente de la carótida externa. Hay que tener en cuenta que no podemos descartar una lesión de la vena tiroidea superior, ya que al mismo tiempo esta vena acompaña a la arteria en su recorrido y se podrían lesionar concomitantemente. Otra opción diagnóstica sería un pseudoaneurisma carotidio con un sangrado activo de los tejidos celular subcutáneos y muscular adyacentes. Hay que tener en cuenta que estos pseudoaneurismas son más presentes en traumas cerrados y por sí solos no dan un sangrado activo. Este sí explicase la sensación de pesadez, pero es mucho menos probable que el anterior diagnóstico. Como tercera opción es una lesión de la vena yugular interna o externa, la cual nos daría un hematoma expansivo, pero no pulsátil como tal. La pulsatividad de esta se podría confundir con el pulso carotídeo dada su cercanía con la yugular. Debido a las diferentes lesiones que tiene el paciente, decidimos remitirlo a un hospital de mayor complejidad para que sea estudiado de forma más cuidadosa. Llamamos al cirujano de trauma de turno en la Fundación Clínica Valle del Lili para comentar la situación del paciente y el motivo de la remisión. Bueno, doctor, es un paciente masculino de 21 años de edad, sin antecedentes patológicos ni alérgicos, sin antecedentes familiares de importancia, ingresa por cuadro clínico de una buena evolución, consistente en herida penetrante en el cuello derecho por arma blanca, con posterior dolor, sangrado, sensación de pesadez y sin dificultad respiratoria. Fue una apendicectomía a los 12 años y es fumador pesado con un índice de 25 paquetes al año. Refiere consumo de sustancias psicoactivas tipo cannabinoide. Signos vitales estables. Al examen físico el paciente presenta una escoriación en región temporoparietal derecha sin sangrado activo. A nivel del cuello presenta una herida lineal, oblicua en zona 2 del hemicuello derecho a unos 2.5 centímetros laterales con respecto a la línea mediana. La herida tiene una longitud de 3 centímetros, presenta sangrado activo moderado y presenta un hematoma perilesional pulsátil a la palpación, aproximadamente 5 centímetros que ha ido aumentando de tamaño desde el ingreso. El paciente llega con aliento alcohólico y nistagmos presentes sin otras alteraciones al examen físico. Como exámenes diagnósticos se hizo una radiografía de cuello para verificar que otras estructuras anatómicas no se veían comprometidas, teniendo en cuenta los signos duros como el hematoma pulsátil y el sangrado activo. Se recomienda realizar otro examen diagnóstico como el angiotract de cuello para descartar daños en los grandes vasos sanguíneos o condiciones relacionadas como aneurismas. También se necesita de un hemograma completo para el análisis de sangre que lo va a ayudar a conocer la cantidad total de varios tipos distintos de células sanguíneas, para medir los glóbulos rojos que distribuyen oxígeno a distintas partes del cuerpo y los glóbulos blancos que ayudan a combatir las infecciones o bien se pueden elevar en casos de trauma. Además del examen del tiempo parcial de tromboplastina, TPP, que es una prueba para evaluar el tiempo que tarda la sangre en coagularse. Puede ayudar a establecer si el paciente tiene problemas de sangrado o de coagulación. Y como último estudio complementario, un análisis de electrolitos. Dado que tenemos una herida vascular en el cuello en zona 2, hay dos maneras de proceder. La primera siendo esperar el resultado del angioTAC o de la imagen diagnóstica y llevarlo posteriormente a cirugía. La otra manera sería llevarlo directamente a quirófano. Esto depende del juicio del cirujano y del protocolo que maneje la clínica. Si el resultado del angioTAC concluyera la lesión en la arteria tiroidea superior, lo más recomendado es hacer una exploración vascular y una ligadura, como podemos ver, la cual es sencillamente una oclusión de los vasos para evitar la hemorragia, en este caso del sangrado activo y de la expansión del hematoma. Es importante también recalcar la importancia de su cuidado postquirúrgico, debido a que no vaya a mostrar nuevos síntomas que antes no tenía y que la intervención haya sido exitosa.
Las conclusiones de la actividad para nosotros fueron que es muy importante para el proceso de análisis anatómico de la parte clínica y esto nos relaciona mucho con los pacientes que posiblemente vamos a ver en un futuro. Así también integramos todos los conceptos vistos en clase. Nos pareció difícil encontrar imágenes diagnósticas, pero estas nos dieron las bases para realizar los posibles diagnósticos.